Mi nombre es Leonel Osorio Cardona, docente de profesión y pues también dedico mis tiempos libres a escribir. En este momento les quiero presentar el libro Tras la penumbra. Es la primera novela que escribo. Es una novela relacionada con la violencia que existió en el siglo pasado, en el siglo XX, que prácticamente fue un eterno guerrear en todo el siglo, desde comienzos, terminando ya la guerra de los 1000 días, posteriormente ya con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en los años 50 y ya en los años 80 y finales del siglo, ya la guerra entre guerrillas y el Estado. Esta novela trata precisamente de esos dos momentos, ¿no? El momento de la guerra de los años, digamos, de la violencia bipartidista de los años 50 y de la violencia generada entre los grupos guerrilleros y el Estado. Se dice que que la guerra o la violencia de los años 50 fue entre liberales y conservadores, y la verdad que fue entre liberales pobres y conservadores pobres. Y los que resultaron directamente afectados fueron los pobres, y sobre todo en el sector rural. Aquí la novela cuenta precisamente cuestiones muy relacionadas con la violencia que afectó familias enteras. Por eso lo que se dice es que en esta violencia hubo muchos enfrentados entre sí y los muertos fueron miles. Pero además de eso quedaron huérfanos, quedaron viudas, quedó pobreza y una cantidad de frustraciones que se fueron traduciendo o se fueron pasando de generación en generación. Entonces por eso se escucha mucho que el maltrato después de la violencia fue algo que influyó mucho en nuestras sociedades, porque pues los padres que de alguna manera fueron afectados por la violencia participaron en ella directa o indirectamente, activa o de forma pasiva, pero de todas maneras resultaron afectados. De alguna manera esa violencia se tradujo hacia los hijos y hacia la esposa, y eso aquí habla sobre esa parte también. Los años 50 pasaron después de esa violencia bipartidista, y después empezó la violencia entre las guerrillas, llámese FARC, ELN, EPL y todos los demás movimientos de izquierda que hacían parte de estas guerrillas, y en contra ya o en guerra contra el Estado. Es otra guerra donde también resultan afectados siempre los más pobres, y ustedes saben que en una guerra nadie gana, todo el mundo pierde prácticamente. Las personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, aquí se habla de una profesora que trabaja en el campo y que resultó muy afectada en ese tiempo por la violencia. Fue de alguna manera obligada casi que a participar de grupos guerrilleros, pero que precisamente por su condición y su carácter simplemente le tocó abandonar su sitio de trabajo para poder continuar como docente. También, o no solamente fue grupos guerrilleros, también aparecieron después los grupos paramilitares que, en contraposición a los grupos guerrilleros, entonces prácticamente fueron patrocinados en gran parte por el gobierno, de alguna manera por el Estado, y hubo muchas violaciones a los derechos humanos, precisamente porque se consideraba que la única manera de acabar con esta guerra de guerrillas o guerra contra las guerrillas era acabando con toda pequeña muestra de subversión que pudiera existir. De alguna manera se ofrecían, por ejemplo, a los altos estados militares para que hubiera ríos de sangre, y a cambio de eso entonces podía haber premios, podía haber ascensos, podía haber condecoraciones, podía haber viajes al exterior, y eso hizo que
muchos militares también abusaran de ese momento para conseguir esto. Así es que muchas personas, sin tener nada que ver con su versión, resultaron de alguna manera afectados, torturados, maltratados. Algunos de ellos incluso llegaron a morir sin que tuviera nada que ver con esta situación. Algunos inclusive llegaron a la cárcel y pagaron largas penas precisamente por eso. En la novela entonces habla de estos momentos que vivió Colombia en mediados del siglo XX y finales del siglo. Los invito entonces a que compren el libro y voy a leerles aquí una parte de lo que habla este libro. Por los temerosos y casi inaudibles comentarios de sus vecinos, don Froilán ya tenía la casi segura sospecha de que los asesinatos eran de origen político. Sin embargo, no había comentado esto con doña Rafaela y sus hijos. Eran muy pequeños para hablarles de sospechas e incertidumbres. Era ciego y noble, muy noble, pero no cobarde. Sabía que este tipo de asesinos no llegan a las casas a saludar o a prevenir o amenazar. Por lo tanto, no se iba a arrodillar o a suplicar si de todos modos lo iban a matar. De nada serviría el arma de sus argumentos contra las armas de los delincuentes. Su esposa y los hijos menores estaban ya a salvo, por lo pronto, y ante la sorpresiva visita intentaría salvar a Miguelito, así le costara la vida. Así que, sintiendo el frío del cañón en su frente, empujó con fuerza a quien apretaba su cuello y corrió a tientas hacia dentro de la casa como buscando con las manos algo con que defenderse. Delante llevaba empujones a Miguelito, quien no encontrando más que hacer, se lanzó debajo de la cama donde permaneció en silencio. Desde ahí escuchó 3 disparos y sintió caer el cuerpo moribundo de su padre al lado de la cama donde él se ocultaba. Cayó tendido boca arriba, paralelo a la cama, con parte de su cuerpo bajo ella y la otra por fuera. La cabeza, en los segundos que duró vivo, se mantuvo mirando hacia el techo y luego giró hacia la derecha como mirando a su hijo con su rostro congestionado por el terror de la muerte. Miguel quiso hablarle y tal vez salir a enfrentar los asesinos de su padre, pero este, con los ojos aún entreabiertos, parecía suplicarle que no lo hiciera, que se quedara quieto y en silencio, que por él no se preocupara, que de ello ya se encargaría Dios. Así lo entendió Miguel, y desde el rincón más profundo de debajo de la cama, lo tomó de la mano y se la besó, percibiendo en ella alejarse del calor de la vida y acercarse poco a poco el frío de la muerte. Este es, dentro de los capítulos, alguno de los apartes que habla del libro Tras la penumbra. Muchas gracias.